como consultores, a veces solamente desde nuestros estudios contables nos centramos bastante al tema tributario, ¿no? Al tema tributario, que estén las declaraciones, los impuestos al día, que eso es muy importante, pero dejamos de lado en muchos casos el tema laboral y peor dejamos de lado el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros ya en esta especialización que venimos trabajando, eh, es que determinamos de que la normativa en cada uno de estos sectores, tanto en el tema tributario, laboral y en el tema de seguridad y salud en el trabajo, hay que revisarlo, porque el minería tiene sus normativas sectoriales. Hoy vamos a ver o vamos a hablar un poquito del tema laboral y de acá va a haber un segundo webinar gratuito que vamos a hablar del tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a tocar. Luego, más adelante, ya en un curso especializado que la encargada, la señorita responsable de la empresa, les va a indicar cuál es el temario que vamos a desarrollar en un curso especializado, que eso lo vemos al final. Desde la OIT, si hablamos laboralmente, porque como te comentaba, son 4 aspectos: tributario, contable, laboral y en seguridad. 4 aspectos que tú debes conocer, como que todo contador público debe conocer, o consultor más que contador debe conocer. 4 aspectos: tributario, contable, laboral y el de seguridad. Esas 4. Hoy vamos a ver uno de ellos, uno de esos 4, el tema laboral. Y la próxima semana, o esta semana me parece que tenemos con FOCAEN también, vamos a ver el tema de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros hablamos el día de hoy, uno de los puntos en materia tributaria, que es el tema laboral, es referente desde las normativas que emite la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, referente al convenio número 1. El Perú pertenece a la OIT desde 1949 aproximadamente, o sea, muchos años que nosotros pertenecemos a la OIT. Y la OIT no solamente emite pronunciamientos o convenios referente al tema minero, también lo hace referente al tema laboral de construcción civil, por ejemplo, industrial, de la madre gestante, de los niños, del adolescente, del trabajador adolescente. O sea, la OIT, nosotros pertenecemos al Perú como OIT, y es bastante irrelevante, es bastante importante, colegas, manejar el marco legal. No podemos pasar por alto el Decreto Supremo 01492 de Energía y Minas, que es el tubo de la Ley General de Minería. Vamos a desglosarlo más, obviamente. Existe también el Decreto Supremo 03089-TR, acerca del ingreso mínimo en minería. Claro, eso es importante. Pero acá seguro que debe haber muchos consultores que están llevando contabilidades mineras y deben estar viniendo a la mente cómo trabajo la contabilidad, por ejemplo, de los mineros artesanales. ¿Sí? De los mineros artesanales. Aquí en Cajamarca hay bastantes provincias que manejan la minería artesanal. Que de artesanal, bueno, y es un tema muy aparte hablar de minería artesanal, pero la contabilidad, si nosotros nos enfocamos como contadores para manejar la parte contable, es muy importante de igual manera manejar esos 4 puntos: tributario, contable, laboral y el de seguridad y salud en el trabajo. Y ojo, creo que como a la fecha, como consultores, nosotros debemos hacer ese hincapié a todos los estudios contables, estudios quizás jurídicos, que asesoran empresas. No solamente quizás asesorar el tema legal, porque hablar de la normativa legal, o sea, la asesoría legal en minería es un tema muy aparte, yo no veo esa parte, pero sí debes entender de que el sector minería es bastante amplio. El decreto supremo 03089 habla justamente del ingreso del mínimo minero, que sí lo hay. Vamos a hablar justamente de ello más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de ello más adelante, del ingreso mínimo en minería. También mencionar el decreto supremo 03189-TR, acerca de, en este caso, el Día del Trabajador Minero. Y mira, no tengo la opción para marcar, estimada señorita, no tengo el marcador, no puedo marcar, me gustaría marcar. Bueno, yo siempre trabajo con el lapicito, pero no me sale la opción.
Bueno, no hay problema. Ya, ojalá para la próxima sesión lo habilite ya la opción del lápiz, porque no puedo marcar. Bueno, les decía, el Decreto Supremo 031-89-TR habla acerca del Día del Trabajador Minero. Y en este caso surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de ese día? ¿Cómo podemos manejar en este caso ese día del Día del Trabajador en minería? ¿Se le paga el doble? ¿Es un feriado que se le tiene que dar? Bueno, debe haber un tratamiento referente a esto. El Decreto Supremo 055-89-TR, referente a la ampliación de los alcances del Día del Trabajador Minero, la ley 25009, mira, esto es importante, la ley de jubilación de los trabajadores en minería. El año pasado, 2022, algo similar pasó con construcción civil. Salió su propia normativa para la jubilación de los trabajadores en construcción civil. El tratamiento referente al tema de la ley de jubilación del trabajador minero tiene su propia, en este caso, arista, su propia forma de determinar. ¿Ok? La ley 27252, la jubilación anticipada de los trabajadores al sistema privado de pensiones, llámese AFP. Claro, porque en minería hay que tocar cuatro aspectos importantes. Es salud, vida ley, SCTR. Eso es muy importante. ¿Cuál es el tratamiento del SCTR en minería? Decreto Supremo 008-2022. Lo vamos a analizar ya cuando desarrollemos el curso especializado, que justamente lo tiene preparado la institución, en este caso FOCAEM. ¿Ok? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿sí? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es la 4635-2004, y hay una sentencia del Tribunal de Fiscalización Laboral, que lo tengo más adelante, y tú dirás, ¿qué tiene que ver acá el Tribunal Constitucional o qué tiene que ver acá el Tribunal Fiscal? Es que hoy estamos viendo de minería el tema laboral. Cuando veamos más adelante de minería, del tema tributario, veremos sentencias, resoluciones por parte de SUNAT, ¿no? Para la explicación de la parte tributaria en materia minera. Pero bueno, hoy no hablamos de tributación, hoy hablamos del tema laboral. El Tribunal Constitucional, así como el Tribunal de Fiscalización Laboral, emiten sentencias a nivel laboral y existen normativas, resoluciones, más aún por el tema de tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta eh, cuando una empresa, ¿sí? Tiene, en este caso, muchos trabajadores, porque en minería los trabajadores son bastante, trabajadores, en este caso 200, 300, 500 trabajadores a más. Imagínate manejar el tema laboral en minería es bastante considerable, ¿sí? Bastante considerable. Y tener en cuenta, ¿no? Que minería básicamente no es muy bien manejado laboralmente hablando, sobre todo para el cálculo de planillas. Te lo digo como ex trabajador, te digo como auditor también en minería, de que siempre existe, en este caso, aspectos que hay que tener en consideración. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué más te puedo mencionar referente a esto? Bueno, el Ministerio de Trabajo referente a la jornada atípica, ¿sí? Atípica. En este caso, ¿no? Tener en cuenta de que esta jornada atípica en minería es bastante recurrente. Por ejemplo, no es muy común utilizar jornadas de lunes a viernes o de lunes a sábado. Sí hay trabajos en minería que se desarrollan, pero comúnmente las jornadas en minería son 20 por 10, 14 por 9, a veces también 7 por 7,
son jornadas que en este caso hay que tenerle en consideración. ¿Sí? La jornada típica también lo manejamos, obviamente, en el sector minero. Bueno, es muy habitual manejar en el sector minero. En el tema minería, el régimen, bueno, es importante saber, y yo siempre cuando explico el tema de minería, lo explico de la mano con el régimen de construcción civil, porque hay actividades de construcción civil que trabajamos en minería, ¿correcto? ¿Sí? La minería como tal tiene sus propias actividades. Cualquier actividad no es minería, así como cualquier actividad de construcción civil tampoco es minería. Por ejemplo, el año 2021 se actualizó el listado de actividades en construcción civil. Es decir, que salió una norma, si mal no recuerdo es la 251, sí, del año 2021, en la cual se determina, estimados colegas, en la cual se determina, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son en este caso las características o de las actividades en minería? Esas actividades o características en minería, sépase de que una empresa contratista siempre me pregunta cada vez que hay una consultoría, me dice, pero yo no sé si mi actividad es minería meramente. También tenemos que ir a la normativa. ¿Ok? Hay que tener en consideración ello. La minería siempre va, sí, siempre va de la mano con construcción civil. Casi siempre, casi siempre. Sunafil es una de las entidades que se encargan, sí, es una de las entidades que se encargan justamente de determinar cuáles son las funciones o obligaciones del empleador como tal, ¿sí? Cuáles son sus funciones o sus responsabilidades, ¿sí? Porque estas funciones, ¿sí? Como empleador, ¿sí? La empresa minera, la contratista minera, es responsable de manera directa, solidaria, si es que laboralmente hablando fallece el trabajador, que sector minería y construcción son los sectores más delicados con respecto al tema del fallecimiento de los trabajadores. La escala de mortalidad, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo, es que por lo menos cada 2 días fallece un trabajador, en serio. Y yo creo que esa encuesta hasta quedaría un poco corta, diría yo. Minería entonces, y lo especificamos acá, dice, lleva tareas para que se considere actividades de exploración, desarrollo, preparación y explotación, no solamente a tajo abierto o a cielo abierto, le dicen algunos, o también de manera subterránea. Pero para que se considere al trabajador como obviamente actividad minera o trabajador en minería, tiene que estar relacionado a estas actividades. Pero ojo que aquí está de manera general, de manera macro, ¿no? Exploración, desarrollo y explotación de manera macro. Nosotros ya más adelante, cuando desarrollemos el curso justamente especializado, es que vamos a especificar qué y qué actividades, porque estoy más que seguro que muchas empresas te han preguntado eso, ¿no? Pero mi actividad o la actividad que estoy realizando es minería, porque yo trabajo para una empresa minera, pero por ejemplo, a ver, les doy solamente 2 ejemplos. Traslado del material. Movimiento de tierras, que es una de las actividades, por ejemplo, las empresas mineras contratan a una empresa y le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me hagas el trabajo, por ejemplo, de voladura. Tú me haces la chamba de voladura, netamente, tú te encargas de eso. Luego contrato entre empresa, que se le llama la subcontrata, y le dice, mira, tú te vas a encargar del movimiento de tierra. Tú me trasladas todo el mineral
a proceso y lo dejas ahí. ¿Esas actividades son de minería? ¿Están trabajando en la exploración, preparación, desarrollo y explotación? No, esas no son actividades de minería. Sería transporte, ¿verdad? Una de ellas sería transporte y la otra es una actividad de servicio, servicio de voladura. Entonces, es ahí donde entra, colegas, la confusión referente al tema si la actividad que desarrollo es de minería. Entonces, vamos a revisar evidentemente la norma, ¿no? Vamos a revisar obviamente la normativa referente a esto, ¿ok? Eh, en minería, básicamente, la Ley General de Minería, todo consultor debe manejar esta normativa. Si hablamos de minería, esta norma es la norma matriz, si le queremos decir de esa manera. Aquellos trabajadores que prestan servicios en minería metálica, trabajadores metalúrgicos o actividades mineras, ¿no? Se debe tener en consideración el decreto legislativo 109. Sí, la 109 es muy importante. Las personas que laboran en campamento, porque minería comúnmente, bueno, casi todas, porque son raras las empresas mineras que no trabajen o no tengan en este caso pues un campamento. En muchos casos en el campamento que hemos trabajado, te lo digo por experiencia personalísima, es que, como te decía, no todos están dentro del trabajo de exploración, explotación, desarrollo de minería. Entonces, para las personas que laboran en el tema administrativo, ¿no? Que no tenga relación directa con la explotación en este caso, del recurso, se considera básicamente en el régimen común. Pero, siempre hay un pero. Entra acá justamente a tallar el régimen MIPE. ¿En qué momento entra el MIPE? Porque existen mineros artesanales. Como te comentaba, no todas las empresas en este sector explotan a grandes escalas, ¿verdad? No todas. Por ende, es importante tener en consideración, colegas, de que para los trabajadores de minería artesanal no existe un régimen MIPE minero, no lo hay. El MIPE en minería no existe. Laboralmente hablando, ni tributariamente hablando, no lo hay. Pero sí tener en cuenta de que para los mineros artesanales, las pequeñas empresas que sus ingresos no superan las 150 OITs, Decreto Supremo 013-2013 no lo excluye, no excluye las actividades de minería. El Decreto Supremo 013-2013 de Produce, del Ministerio de Producción, establece justamente en este caso los requisitos para ser MIPE. Y si hay un pequeño minero artesanal, ¿no? La pregunta es, ¿laboralmente podría entrar? Sí, y a la vez no. Sí, porque entra la persona administrativa, y no, porque el trabajador minero se acoge a minería. O sea, entre el MIPE y el minero paga minería, pero el personal administrativo de esa pequeña, de ese trabajador, claro, de esa pequeña empresa, como persona natural, ese minero artesanal, su personal administrativo, que generalmente no son muchos, ellos sí entran al MIPE. Pero es un tema bastante discutible, ¿eh? Porque ya acá con Sonafil he tenido distintas posiciones, porque ellos dicen no, que entre al régimen general común, pero la norma no lo dice así. O sea, nosotros nos vamos a lo que la ley dice, ¿no? Que básicamente un inspector lo que te va a decir es que tú tomes en cuenta los principios del derecho laboral, que es la norma más favorable al trabajador, que bueno, es un tema muy discutible. Pero sí podría, si es que es un minero artesanal pues muy pequeñito, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento laboralmente hablando? ¿Qué contratos aplico? ¿Qué beneficios tiene el trabajador en minería? ¿Tiene algún beneficio adicional? ¿Tiene algún beneficio que se le pague? Como por ejemplo en construcción, como te decía, yo siempre comparo mucho con construcción porque tiene bastante similitud. Algunas de sus actividades. Por ejemplo, construcción paga BUC,
paga BAE, trabajo por altitud, por trabajos, por, mezcla, por trabajo, laborar con mezcla asfáltica, paga asignación escolar o escolaridad, que le dicen algunos. Entonces, construcción ya tiene su tabla salarial. Minería no tiene tabla salarial. Ya minería no tiene tabla salarial. Por eso que la norma establece que está regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es decir, el Decreto Legislativo 728. O sea que no hay una escala como en construcción donde sí dice, no, paga BUC, paga BAE, para al operador, paga al peón, paga al oficial. No hay en minería, porque acá sí se trabaja en base a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Legislativo 728. Esta norma lo que establece básicamente son los beneficios, tanto como tiene un trabajador del régimen común, porque el trabajador en minería va a tener obviamente sus CTS, sus vacaciones y gratificaciones legales. Cuando elaboremos la planilla, porque obviamente elaborar una planilla en minería, dependiendo la cantidad de trabajadores, bueno, es muy sencilla o a veces se hace un poquito más complicado, ya cuando obviamente tienes más trabajadores. ¿Hay algún concepto que se le tenga que pagar adicional? Más adelante vamos a ver algunos aspectos, pero que no son tan o no repercuten de manera tan incidente en los beneficios del trabajador en minería. Sí, no hay, como te comentaba, no hay escala salarial como tal, pero sí es importante saber qué beneficios tiene. Cuando lleguemos al tema de jubilación, ¿sí? Y ya ese sí es distinto, ¿no? O el tratamiento al trabajador minero, por ejemplo, referente al tema de seguridad, que está justamente en este párrafo. Atención con este párrafo. Sin embargo, gozan de determinados beneficios y obligaciones especiales, a diferencia del régimen laboral común, que lo vamos a ver más adelante, y de seguridad y salud en el trabajo. A ver, te explico. Como les comentaba a los colegas y de repente a los que recién ingresan, es importante en este caso hacer el tratamiento del régimen minero en 4 aspectos: contable, tributario, laboral y el último, que casi nadie lo hace caso, seguridad y salud en el trabajo. SUNAFIL, como ustedes sabrán, ¿sí? SUNAFIL no fiscaliza necesariamente el tema contratos, planillas, el registro, registro de asistencia. ¿Qué registros pide minería? Estoy más que seguro que te interesa, ¿no? ¿Qué registros me va a pedir el inspector de SUNAFIL a una empresa minera? ¿Y eso qué es? Seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783. La ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú y que rige para todos los sectores, tanto público como privado. Pero minería tiene su propia normativa en seguridad. Eso lo vamos a evaluar, porque lo vamos a desarrollar, perdón, porque estoy más que seguro que a ustedes como consultores también deben interesarles y decir, oye, pero yo asesoro una empresa minera y quiero saber qué registros fiscaliza SUNAFIL en materia de seguridad. Ese es el último punto que justamente a los representantes de FOCAEN les hacía presente, de que agreguemos al tema tributario, agreguemos al tema laboral, agreguemos al tema contable, lo último, seguridad y salud en el trabajo en minería. Eso lo vas a conocer también, ¿ok? Las actividades mineras, entonces, como les mencionaba, los desarrollados, ya sea en trabajos subterráneos o a cielo abierto o tajo abierto, como exploración, desarrollo, preparación y explotación subterránea, tenemos que revisar también el SIU de la SUNAT, porque la SUNAT también ha catalogado, ha desarrollado a través del SIU, del Código Internacional Uniforme, qué actividades son o con códigos, los códigos del SIU para minería y qué tributos pagamos en minería, principalmente, generalmente. Pero también en minería abarca las siguientes actividades. Atención, colegas, abarca las siguientes actividades. Por ejemplo, la preparación mecánica, incluida la trituración y molienda del material.
Si una empresa tú lo contratas para que haga trituración y molienda, eso sí es actividad de minería. Hace rato yo te dije, las empresas mineras explotan, nada más, una empresa de voladura se encarga de hacer todo el trabajo de levantamiento mediante los explosivos de material. Pero viene una empresa y lo traslada el material. Eso no es minería. Pero si una empresa ya tritura, ¿no? En este caso, o empieza a hacer el proceso, no final, pero uno de los procesos, ya eso sí es minería. Entonces, la empresa que se encarga de la trituración y molienda del material, porque no hablemos de mineral, porque mineral es ya el resultado final, plata, oro, zinc, lo que saque, ¿no? En este caso, los materiales que saque la empresa, la, la entidad principal. Pero, hablando contablemente, si yo, hay una empresa que asesora y se encarga de estas actividades, sí es una actividad de minería. La clasificación de no metálicos, la concentración, la lixiviación o el lavado de metales también se considera actividad minera, ¿sí? La fundición y refinación también se considera actividades del sector minero, pero hay muchas más. Este es un pequeño resumen del resumen, porque hay muchas más actividades. No hay una normativa como lo tiene construcción civil, porque construcción civil en la 241-2021 sí tiene, 251-2021 sí tiene listado, o sea, construcción civil es un poco más detallado en ese sentido. Construcción civil si saca el listado y dice, esta, son construcción civil y con códigos del CIO. ¿Y cuáles son las actividades conexas a construcción? También lo saca y mediante resolución. ¿Ok? Tener en cuenta, sí, en este caso, en consideración esto para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué más mencionamos, colegas? La forma de contratación laboral. El reinfo, me están preguntando. Ahorita hablamos del reinfo, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Ojo con esto, ya que menciona el colega el reinfo. Mira, ¿qué sucede con el reinfo? Muchas empresas, y como bien sabemos, el tema de eh, en minería, la trata de personas, la explotación también como tal, el tráfico de influencias y explotación informal en minería es abismal. Y a veces se les da el reinfo, este es un permiso especial que se les da obviamente para explotación a los mineros como tal, pero hablar del reinfo es uno de los requisitos. El reinfo sí lo vamos a hablar más adelante, justamente más bien el procedimiento para que o cuáles son en este caso, requisitos que la empresa, o en este caso, al momento de tener el reinfo, obligaciones tiene ya como empresa, como tal. ¿Estamos? Si hablamos, bueno, retomamos el tema laboral en minería, siempre se consulta cuál es la forma de contratación laboral y así como también cuáles son los derechos y obligaciones. ¿Habrá un contrato en minería? ¿No? Ahí, ¿cuál es en este caso la contratación más usual? A ver, un contrato laboral minero no lo hay. Si revisamos la normativa, el decreto legislativo 728, que es la norma principal en materia laboral y en materia de contratación en el Perú, en minería no es que exista un contrato minero, no lo hay. Revisen ustedes. Minería, y te lo digo por experiencia, he sido jefe de recursos humanos en empresas mineras y te lo digo como tal de que no lo hay. ¿Cuál es el contrato más bien más usual? Porque este régimen laboral minero, si bien es cierto, no tiene un contrato específico, sepamos que las actividades en minería no siempre son constantes. Hay empresas, por ejemplo, que explotan a gran escala, a mediana escala o a pequeña escala, dependiendo. Si son empresas a gran escala, obviamente, por ejemplo, muchas empresas mineras trabajan 24 de 24, o sea, no descansan. Por eso es que trabajan con jornadas diurnas y nocturnas, ¿no? En las jornadas, como les comentaba, 20 por 10, 14 por 9, 7 por 7 y otras más.
hasta 21/7 he visto esas actividades. Pero bueno, entonces el régimen laboral minero, un contrato minería no lo vas a encontrar. Pero lo que sí establece es que la forma de contratar se establece en base al plazo indeterminado, que eso es lo habitual, pero caso contrario se puede trabajar con las normas del régimen común, es decir, reitero, el decreto legislativo 728. Pero ¿qué contrato me recomiendas, Wilmer, tú que has sido jefe de recursos humanos en Cajamarca, empresas mineras? Mira, lo que yo te recomiendo es, hay tres contratitos que más usamos. El contrato por servicio específico, ese es un contrato muy utilizado en minería, el servicio específico. Y si es una empresa minera reciente, nueva, o sea, es decir, que recién se constituye para explotación, utilizamos el contrato por inicio de actividad. ¿Ya? Y la última, el otro contrato es el contrato intermitente. Son los contratos más usuales en minería. No digo que sean los únicos, sino que son los más usuales. Eh, Referente al tema de los derechos y obligaciones, como ya me estaba adelantando en materia de beneficios, aplica los beneficios del régimen común. No es que exista como en construcción, que existe el BUC, el BAE, trabajo por altitud, trabajos en altura, trabajos en subterráneo. Bueno, construcción civil tiene, sí lo tiene bien detallado su escala salarial. Minería, ¿no? Porque minería aplica el régimen laboral común, pero, atención con lo que te voy a decir, hay aspectos de construcción civil, aspectos laborales estoy hablando, que lo vas a aplicar en minería. Te doy ejemplo de alguno de ellos. Trabajos en altura, por ejemplo. Trabajos en altura es un beneficio que construcción civil lo tiene como tal. Construcción civil sí es muy claro en qué momento o cuánto se le debe pagar al trabajador adicional en su remuneración diaria por realizar trabajos en altura, ¿no? Trabajos en caliente, en socavones, bueno, cuando realizamos ciertas actividades, es importante, bueno, el trabajador hacerle mención de que tiene ciertos conceptos remunerativos que va a ir adicional a su planilla. Pero al no existir una escala salarial remunerativa como sí lo tiene construcción civil, reitero, en minería aplicamos el régimen común. ¿Ok? Muy bien. Las condiciones de trabajo, por ejemplo. En minería, así como en construcción civil, las condiciones de trabajo son obligatorias y lo asume el empleador. Uno de ellos es justamente el tema de traslado, alimentación, ¿no? Traslado, alimentación, y la otra que es justamente vivienda, es decir, dónde se va a alojar el trabajador. La gran mayoría de empresas mineras tienen sus campamentos para que ahí se alojen sus trabajadores, eso es lo habitual. ¿Y eso qué es? Condiciones de trabajo. Tiene un matiz tributario. Ya cuando obviamente hablemos del tema tributario, vamos a hacer la acotación, cuáles son los conceptos tributarios que pagamos en minería relacionados a condiciones de trabajo. Porque, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, los trabajadores en minería están obligados a proporcionar a sus trabajadores, ¿no? Y sus dependientes que laboren en zonas alejadas, ¿no? Campamentos mineros, ¿no? Eso es evidente. Como condición de trabajo, una apropiada vivienda y así como el transporte o el traslado del trabajador. Muchas empresas mineras, todas, o la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría, lo que hace, por ejemplo, es pagar o terciarizar, intermediar, ¿sí? Destacar a empresas de transporte para que traslade a sus trabajadores. Por ejemplo, por ejemplo, el punto en el carro, el tras que va a llevar al personal, que comúnmente son sprinters, a veces combis, a veces buses, ¿no? Que para que traslade desde cierto punto donde los trabajadores tienen que esperar, desde ahí lleva
obviamente al campamento minero. Eso es habitual en minería, por ejemplo, pero ese costo lo asume el empleador, el empleador, que esas unidades tienen que tener, obviamente, todos pues, sus permisos de ley, eso es más que evidente, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador se accidenta? Bueno, en este caso, la unidad que te los traslada se accidenta en el transcurso de llevar al trabajador al centro minero. ¿Es accidente de trabajo o no? ¿Cobertura o no cobertura? ¿O la empresa no tiene por qué pagar? Y estos son casos que lo hemos visto de manera muy personal, en los cuales estaba uno de los buses trasladando y al momento de ir a unos kilómetros se le cruzó una combi, lo cerró, se metió una cuneta y se dio una vuelta al bus y algunos trabajadores se fracturaron, hubieron accidentes. Y imagínate, eso eran un promedio de cuánto, era un bus bastante grande, casi 45 personas. Pagar 45 personas un día de trabajo. La pregunta es, ¿la empresa lo tiene que asumir o no? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Ustedes qué opinan? No había llegado al campamento, ¿eh? Estaba trasladándose, ¿sí? Que estaba trasladándose. Esos tratamientos son muy especiales y nosotros los vamos a desarrollar, evidentemente, ¿no? Y es evidente. Ahora, tener en cuenta de que las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando cuando el empleador siendo el obligado a otorgar, obviamente, el alojamiento apropiado, en este caso al trabajador como tal, hay que tener en cuenta de que existen ciertas bonificaciones que paga minería, pero que no son conceptos remunerativos. Una de ellas es la bonificación por altura. 3.500, 3.600, 3.200, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Claro, hay bonificación. Por eso, como te decía, cuando veamos la planilla de minería, hay conceptos remunerativos que paga minería, pero que exclusivamente están en construcción civil. ¿Estamos? Tener en cuenta también de que es importante otorgar los implementos, los EPPs, los equipos de protección personal, guantes, zapatos de seguridad, chalecos. Tú dirás, pero ¿y eso qué tiene que ver con la contabilidad? Es un gasto, eso es condición de trabajo, ¿no? Te van a pasar las facturas de esas compras de cascos, chalecos, mamelucos, botas y otros artículos. Entonces tú tienes que saber cuál es el tratamiento. En este caso sería tributario y laboral también, porque esos gastos son condición de trabajo. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de las actividades, el trabajador necesita de esos, en este caso, implementos para poder desarrollar sus actividades y trabajar. ¿Ok? ¿Qué más podemos mencionar dentro de los derechos y obligaciones? Que el empleador tiene la obligación, en este caso, de capacitar, y esto es en base a la ley 29783, por lo menos en 4 aspectos, que esto lo vamos a ver, colegas, esto lo vamos a ver cuando toquemos en contabilidad minera, veamos el tema de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas mineras se van a dar cuenta que tú eres una persona mucho más preparada cuando tú le digas, señores, como asesor les indico que ustedes como empresa minera hay 4 aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783 que están obligados. Inducción, obviamente estoy hablando de minería, capacitación, entrenamiento y simulacro. Eso no es contable, eso no es tributario, eso es laboral y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente vamos a ver, por si acaso, lo que comúnmente se dicta, que es el tema tributario y contable, que eso es muy importante, nadie lo va a negar. Eso es muy importante hablar de eso y que lo vamos a mencionar, que cuáles son los libros contables y registros, ¿no? Que nosotros en las empresas que asesoramos lo implementamos y lo vamos a dictar para ustedes. Pero ya por experiencia también es importante que sepan ustedes como consultores
¿Qué registros deben tener en minería en materia de seguridad y salud en el trabajo? Como ya estábamos mencionando, existe el ingreso mínimo en minería, que en la norma, ya vimos también la 031, ¿se acuerdan? Establecía o establece a la fecha que un trabajador en minería no puede percibir menos de la remuneración mínima vital más el 25%. Ese es el mínimo. Ya de ahí salen sus demás beneficios como asignación familiar, si es que tuviera horas extras, si es que trabajó en días feriados y todos los demás beneficios que le corresponden como tal. ¿Ok? Tendrán obviamente a percibir este ingreso mínimo minero los que, bueno, y eso lo hemos aclarado, para que sea trabajador en minería, tiene que estar obviamente de manera directa vinculado a la producción, explotación, obviamente, del recurso como tal. Caso contrario es régimen común. Tener en cuenta de que este ingreso mínimo minero aplica no solamente a la principal, aplica a las contratistas y subcontratistas mineras, ¿no? Hay que tener bastante presente eso. Es importante saber que el trabajador que labore menos de 4 horas diarias, ¿no? Percibirá obviamente de manera proporcional al 25% más la remuneración mínima vital, es decir, a la mitad del ingreso minero. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? El part-time en minería también lo hay, por si acaso, también existe. Sobre todo para trabajos muy puntuales. Hay ciertos mantenimientos preventivos, hay mantenimientos rutinarios de equipos, que se contrata locadores, trabajadores part-time. El régimen minero es bastante común hablar de la jornada atípica. Es bastante habitual hablar de jornada común, sí lo sé, pero también existe jornada atípica, ya que la gran mayoría, salvo las grandes empresas que trabajan pues a gran escala, son las que trabajan 24 horas de 24, ellas evidentemente la jornada es atípica por todo lado, ¿no? Pero la jornada, horario y trabajo en sobretiempo que aplica obviamente a minería está reglamentado desde la 007-2002 TR hasta la 011-2006 TR, ¿no? Son normativas que aplicamos básicamente en minería, pero hay un decreto legislativo macro principal que es el decreto legislativo 852. Esta norma lo vamos a profundizar obviamente en el desarrollo del curso, que ya la encargada, una de las representantes de FOCAIN les va a hablar en unos minutos. ¿Qué más le podemos mencionar en referente a minería? Vamos a analizar jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto lo vamos a ver cuando veamos el tema tributario y laboral. Tribunal Constitucional y el Tribunal de Fiscalización Laboral, cuando veamos, por lo menos una les ofrezco, porque estas sentencias son muy amplias. Y hablar de una sentencia, analizarla al 100%, tanto tributariamente a nivel de SUNAT, las sentencias de SUNAT, así como del Tribunal de Fiscalización Laboral, son bastante amplias. Comúnmente solamente manejamos una, o a veces lo dejamos como material complementario, ¿no? Para que el consultor tenga un panorama un poco más amplio en ese sentido, ¿no? Pero sí, deben saber eso, mis estimados empresarios, consultores, contadores, debe haber acá muchos abogados también, ingenieros, que existe este régimen desde hace muchos años y la Ley General de Minería es la ley matriz, como se puede decir, que lo vamos a analizar, evidentemente. Es bastante habitual las jornadas atípicas o acumulativas en minería, ¿no? En las cuales los límites, le llaman límite de límites. ¿Por qué? Porque en este caso va a exceder la jornada diaria de 8 horas. Generalmente en las jornadas atípicas laboran 9 horas, 10 horas, ¿no? A veces hasta más. ¿Por qué? Porque son justamente por su naturaleza atípicas. Pero hay una regla de contratación en el régimen minería
cuando hacemos el cálculo. Yo por acá tengo un cálculo para nosotros saber cómo trabajamos y no nos excedamos al momento que vamos a hacer nuestro cálculo de la jornada diaria. ¿Ok? El Tribunal Constitucional establece ciertos aspectos referente al tema de la jornada de trabajo, así como en esta jornada de trabajo estableciendo el descanso que el trabajador debe tener para efecto de que pueda laborar o trabajar en condiciones apropiadas también y tener un descanso apropiado para que él obviamente no pueda cometer accidentes de trabajo. Las obligaciones en materia de seguridad laboral en la actividad minera es bastante recurrente. Y en minería, estimados colegas, estimados amigos, existe muchos aspectos y uno de ellos es el SCTR, que hay que tener en consideración, pero muchas empresas lo hemos visto en la práctica de que cuando hay un accidente de trabajo, el SCTR no le cobertura. Y no le cobertura porque la empresa pagó de manera errónea el SCTR. Es importante saber o pagar un SCTR que realmente cobertura las actividades y las riesgos que el trabajador en la empresa, en esa área, bueno, en minería estamos hablando, va a tener. El otorgamiento de garantías adecuadas de protección al trabajador en su salud, claro, y eso lo vamos a ver al final en este curso especializado, cuando hablemos de los exámenes médicos ocupacionales. Tú dirás, Wilmer, pero yo soy contador, yo veo el tema tributario y laboral, claro, pero también hay que ver el tema de seguridad y salud en el trabajo. Tú no eres médico, evidentemente, pero tú tienes que advertir a la empresa como asesor y decirle, oye, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, establece que tienes que tener exámenes médicos de tus trabajadores. Tú solamente vas a manejar en este caso los registros médicos. Como consultor, como asesor empresarial, tú manejas tus recursos, perdón, tus registros médicos, que se le llama el registro obviamente en este caso de enfermedades ocupacionales, y para determinar o evitar una hasta indemnización bastante fuerte, es importante un examen médico, y no solamente al inicio, porque minería, y lo saben los empleadores, tienen que tener un examen de ingreso, de salud estoy hablando, y un examen de salida, para determinar la responsabilidad del empleador si es que el trabajador hubiera adquirido alguna enfermedad producto del trabajo en minería. Te lo digo por experiencia en una empresa minera aquí en Cajamarca. Un X trabajador denunció justamente por unos problemas que tenía a los pulmones y parte de la garganta, por supuestamente los insumos que había inhalado por los años de trabajo, ¿no? Y el tratamiento era muy caro y ni siquiera lo hacía acá en el Perú, lo hacía, muchos de sus tratamientos tenían que ir afuera, en otro país. Bueno, entonces el trabajador, ¿qué hace? Denuncia a la empresa. La denuncia y le dice, yo tengo esta enfermedad, yo he trabajado 30 años contigo y tengo esta enfermedad. Bueno, tomamos el caso, bueno, yo no soy abogado, lo claro, pero sí trabajo con muchos abogados. Y entonces estoy hablando del año 2015, 16, en las cuales obviamente entra el contador, ¿no? Le dice, mira, en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes que tener un registro de exámenes médicos. Y el contador lo que dijo, oye, pero es que yo veo la parte contable, está bien, pero tú como asesor empresarial tenías que haber advertido de que la empresa debe manejar esos registros. Debería tener sus exámenes médicos de todos sus trabajadores y ellos ya se encargan de buscar pues, el médico ocupacional, su asistente social, y esa es chamba de la empresa, pero es importante que tú hagas esa aclaración. ¿Y en qué quedó este caso? Se perdió. ¿Por qué? Porque no tenía esos registros justamente.
no tenía esos registros, la empresa no tuvo cómo determinar de que la enfermedad que tenía el señor fue mucho antes de que ingrese a trabajar con ellos. Y la indemnización superó los 200.000 soles por todos los gastos médicos y tenía que obviamente seguir pagando los gastos médicos del trabajador. Entonces, eso es importante entonces saber en base a los registros cuáles son las responsabilidades del empleador. Los descansos, por ejemplo, que pueda tener en feriados, los descansos en este caso que pueda tener el trabajador por acumulación de jornada, los descansos que pueda tener el trabajador también, en este caso por capacitación. ¿Cuál es el tratamiento que se le da? ¿Sí? El trabajo nocturno en minería. Construcción tiene la peculiaridad que el horario de trabajo nocturno lo labora de 11 de la noche a 6 de la mañana. Minería aplica de 10 de la noche, vuelta. Minería aplica una hora antes, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pero ¿qué sucede? Que hay trabajadores que laboran desde las, por ejemplo, en la mañana un turno, en la tarde otro, pero en la tarde arranca más o menos entre 6 a 7 de la noche. Y 6 de la tarde o 7 de la noche no es horario nocturno. Horario nocturno es desde las 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche no es horario nocturno. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Lo vamos a desarrollar también. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, hay una norma que está obviamente en el decreto legislativo 713, que esta norma lo vamos a aplicar en minería, porque esta norma se encarga de regular los descansos que se establece para los feriados no laborables para el trabajador minero, ¿sí? Pero con la salvedad, ¿sí? Con la salvedad, estimados colegas, con la salvedad que minería tiene la peculiaridad que tiene su Día del Trabajador Minero. Pese a que ese día no está declarado a nivel nacional, porque si tú revisas los feriados nacionales, no vas a encontrar el feriado por el trabajador minero, no lo vas a encontrar. Pero minería, al estar establecido con un decreto supremo, ¿no? Su base legal, es que sí lo considera como feriado no laborable. Construcción también tiene su Día del Trabajador de Construcción Civil. ¿Cuándo es el Día del Trabajador en Minería? El 5 de diciembre. El 5 de diciembre se conmemora, se valora al trabajador en minería. ¿Ok? Los tributos, bueno, el tema de la tributación lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. El tema pensionario, de igual manera, con la última norma. Y solamente para terminar con esta pequeña espacio que me ha dado Focaen y agradecer por la confianza, es justamente referente a la jornada. Que para la jornada, que esto de acá lo vamos a desarrollar en su momento. Esta es una partecita del material que ya se va a desarrollar en el futuro. Quiero mencionar la siguiente normativa, porque en minería se trabaja, como te comentaba, jornadas acumulativas o atípicas. Establecer dos normas que son muy importantes. El convenio 1 de la OIT, el artículo 2, donde habla de las jornadas atípicas, y el informe del Ministerio de Trabajo, el 013-2013, donde está el informe, la Ley General de Minería, el Decreto Legislativo 109, y este es un cuadrito de cómo debemos calcular la jornada en minería. Esto ya lo vamos a explicar en su momento. Cuando tengas jornadas atípicas, lo vamos a trabajar. Ok, colegas. Bueno, creo que me he excedido de tiempo, también porque hemos empezado unos 5 minutos tarde. Agradecido con la institución. Vamos a darle pase para que puedan hacerles una invitación especial el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, va a haber un segundo webinar gratuito, donde ya no vamos a hablar el tema laboral, sino vamos a hablar el tema de seguridad y salud en el trabajo en minería, lo que todo consultor, lo que todo contador, lo que todo asesor debe saber y sus implicancias. Ok, les doy pase, estimados, por favor, para su presentación. Buenas noches. Correcto. Muchas gracias, contador Wilmer, por